Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a su academia virtual de contabilidad y finanzas y bienvenido a la videoclase número 11 de la serie Contabilidad desde cero para emprendedores. Antes de pasar a nuestra clase de hoy, quiero recordarles que este es un programa que inicia desde cero. Es un programa en el cual el estudiante no requiere de ningún conocimiento previo, es secuencial, lo que significa que probablemente va a ser necesario ver las clases previas para poder comprender mejor las clases siguientes. Y es un programa integral, un programa de formación integral en el que el estudiante puede llegar a tener un conocimiento que lo faculte para desempeñarse como auxiliar contable, asistente de contabilidad, por lo que lo invito a ver las clases anteriores. También recordarle que se suscriba a nuestro canal, que active la campanita de notificaciones y que le dé me gusta a nuestros videos para llegar a muchas más personas con este programa gratuito. Muy bien, dicho esto, vamos a una corta introducción y pasamos a la clase. Nos vemos dentro de la clase. Esta lección estaremos profundizando sobre el tema del tratamiento o manejo de las cuentas, tema que hemos venido tratando en nuestras últimas lecciones, particularmente en la lección anterior. Aquí en esta lección vamos a profundizar sobre el tema del tratamiento de las cuentas o la cuenta. La cuenta es, vamos a decir, el tema, y cuando hablamos de las cuentas es porque, como hemos explicado, son diversos grupos los que componen la contabilidad y cada uno de ellos con un conjunto de cuentas que componen o estructuran ese grupo. En esta clase, que por cierto es una clase que hemos hecho corta, pero el objetivo de ella es que el estudiante pueda ir familiarizándose lo más ampliamente posible con el tema de las cuentas, sabiendo que el dominio de este tema le va a ayudar para comprender todo el proceso del registro contable y se le va a facilitar mucho más al estudiante si desde ahora logra comprender el manejo, el tratamiento o uso de la cuenta contable. Quiero aclararle al estudiante para que no haya esa tensión, esa presión que sienten muchos estudiantes cuando están llevando a cabo un curso o un programa como este, el temor a enfrentarse a ciertas situaciones que se mencionan a lo largo de un programa, como cualquier otra disciplina, pero hemos visto muchos estudiantes que a lo largo de un programa de contabilidad, con solamente el enfoque que se da de una temática, hay cierto temor a lo que viene porque dice yo cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer aquello otro, cómo voy a entender este proceso, este procedimiento. En primer lugar, voy a decirles que las cuentas se definen de previo a desarrollar un proceso contable. Es decir, las cuentas no se van inventando o creando, generando o definiendo a lo largo de un proceso contable, de un sistema contable o de un sistema de registro contable. Las cuentas se definen de previo a llevar a cabo un proceso contable o, más claro aún, de hacerse cargo de una contabilidad. Es un proceso que se define de previo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se va a enfrentar al registro de una contabilidad en una empresa, en un negocio, ya debe de estar de antemano preparado o elaborado el plan de cuentas que se van a utilizar en esta empresa, en este negocio o en esta contabilidad. Es un proceso que se define previamente, no es conforme va llevando a cabo el proceso de la contabilidad, se define previamente y eso lo definen personas con amplio conocimiento y experiencia, no solamente en el campo de la contabilidad, sino también que las personas que estén a cargo de elaborar o definir
cuentas en una empresa o para un proceso contable, esas son personas con amplio conocimiento y experiencia, repito, no solamente en el campo contable, sino también con conocimiento de la empresa o negocio al que se le van a estructurar el sistema de cuentas dentro del sistema contable. Entonces, son personas ya formadas en el campo de la contabilidad, con una formación académica pues bastante sólida, con una experiencia bastante amplia y probablemente ya también hayan pasado por procesos de elaboración de listados de cuentas, y por eso el estudiante no debe preocuparse de enfrentarse a esto, por lo menos ahora al inicio. Puede ser que llegue un momento que sea parte de su labor, pero ya para entonces estará preparado para esta labor o para este trabajo. Las cuentas, cuando se definen, repito, previo a un proceso contable o antes de empezar una contabilidad de un negocio, cuando estas se definen, se supone que deben de estar todas las cuentas ya definidas, se consignan en lo que se conoce como un catálogo de cuentas. Es en términos más corrientes, es un catálogo de cuentas, es un listado de cuentas debidamente ordenado. Generalmente generalmente cada una de las cuentas va a tener un código generalmente numérico también, aunque pueden haber otras modalidades de clasificación o de codificación, pero generalmente se utilizan códigos numéricos, como veremos más adelante. Y es un código numérico para cada cuenta o para cada subcuenta. Eso es como el número de identificación personal, es como la cédula de identidad. Ese número es único para esa cuenta y no la va a tener ninguna otra cuenta. Y esto es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con softwares o sistemas contables, porque es la forma como el sistema contable entiende las órdenes que se le dan, como cuando vamos a una oficina a hacer un trámite, nos piden el número de cédula y con solamente el número de cédula los sistemas tienen toda nuestra información. Así es como funciona un sistema informático de contabilidad mediante el código de cada cuenta. Pero esto es también necesario cuando se trabaja manualmente. No significa que cuando se trabaja manualmente no sea necesaria esa codificación. Sin embargo, y valga anotarlo acá, hay negocios que por su tamaño, por ser pequeños y por no tener una gran cantidad de movimientos o transacciones comerciales, al inicio comienzan trabajando sin código de cuenta, solamente con las cuentas, con los títulos o los nombres y sin una codificación. Sin embargo, cuando el negocio, la empresa comienza a crecer y empiezan a multiplicarse las actividades comerciales, es indispensable que exista esta codificación o numeración de las cuentas. Cualquier cambio o modificación que se necesitara hacerle a un plan de cuentas, a un catálogo de cuentas, solamente lo podrá hacer la persona o las personas debidamente autorizadas dentro de la empresa. Incluso si hubiera que incorporar nuevas cuentas por necesidad, porque así se considerara necesario, no cualquier persona va a estar incorporando cuentas o haciendo alguna modificación, sino las personas autorizadas para este propósito, que serán las que actualizarán el catálogo de cuentas o también como se le puede llamar o se le suele llamar el plan de cuentas, para que se tenga eso presente. Así que no hay ningún temor por parte del estudiante de cómo va a ser con esta situación. Al inicio, pues sabe que no va a tener que hacer este trabajo. No obstante, no es algo tan complicado, y aunque no lo vamos a ver en este nivel, en esta etapa, cómo elaborar un catálogo de cuentas, o más bien cómo elaborar una codificación de cuentas, es algo que se verá en un futuro, en otro nivel. Pero sepa el estudiante que es algo a lo que probablemente no se tenga que enfrentar
en sus inicios como estudiante de contabilidad o como funcionario en un departamento contable. Voy a presentarles un corto ejemplo de un catálogo o cuadro de cuentas. Recuerden, catálogo de cuentas, plan de cuentas o cuadro de cuentas es el listado de las cuentas de todos los grupos de la empresa. Ya conocemos cuáles son los grupos de la empresa: activo con su clasificación, el pasivo con su clasificación, el patrimonio con su clasificación, ingresos y gastos. Entonces, un catálogo de cuentas es un listado de todas las cuentas que conforman todos los grupos de la empresa y que van precedidos de una numeración que es su código o su identificación. Aquí no vamos a ver un cuadro o un catálogo de cuentas completo, pero sí es mi propósito que tengan una noción, desde ya una noción de cómo es que esto aparece, y para que también veamos que las cuentas que vamos a utilizar ya están definidas. No hay que asustarse qué cuenta voy a utilizar, no hay que preocuparse por cuáles son las cuentas que debo utilizar, puesto que las cuentas ya van a estar definidas y por eso se consignan en un catálogo de cuentas, para que todo el personal que trabaja en contabilidad, los que trabajan en otros departamentos que tengan que hacer uso de la contabilidad, puedan conocer cada una de las cuentas con su respectiva identificación. A continuación les presento un corto ejemplo de cómo sería un catálogo de cuentas. Ya más adelante el estudiante tendrá la oportunidad de ver un catálogo de cuentas más completo, aunque repito, no van a ser todos iguales porque eso va a depender del tamaño, de la magnitud de la empresa y de la cantidad de transacciones que realiza esa empresa. Así será la cantidad de cuentas que eventualmente incorpore en su catálogo de cuentas. Así quedaría más o menos un catálogo de cuentas de una empresa. Aquí estamos comenzando por el activo, que es el primer grupo que se suele presentar en un catálogo. Siempre se comienza con el activo. El activo generalmente se identifica con el número 1, como verán posteriormente cuando en un futuro aprendamos a estructurar un catálogo de cuentas o lo que llamamos una nomenclatura de cuentas. Vamos a ver esto. En este caso, el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y los gastos estarán identificados con un dígito, como en este caso, el activo es 1. El activo corriente, pues se le añade un 1 más y el activo corriente estaría identificado como 11. Ya vendrían las cuentas que conforman el activo corriente, y entonces aquí quiero que prestemos mucha atención. Esa es una forma de hacerlo, de seguir de ahí en adelante 10, 20, 30, 40, etcétera, conservando siempre el 11 que nos indica que pertenece a los activos corrientes. Conserva el 1 que nos indica que pertenece al activo. Conserva el otro 1 para formarse el 11 que nos indica que pertenece al activo corriente. Ya luego seguiría con una numeración 10, 20, 30, 40 para convertirse 1110, 1120, 1130, 1140. Entonces, para este caso tendríamos 1110 es la cuenta de efectivo, 1120 cuentas por cobrar, 1130 inventario, 1140 gastos pagados por adelantado. Este es un ejemplo, recordemos, este es un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que quiero aclarar acá y que les pido que prestemos mucha atención? Es el hecho de que algunas personas a la hora de estructurar el catálogo de cuentas dirían 1, 1, activo corriente. Y aquí donde dice 1, tal vez no lo estructuren con 10, tal vez dirían 0, 1. Entonces, la secuencia seguiría 1101, 1102, 1103, 1104. Por eso es que el estudiante no debe preocuparse, porque eso ya va a estar en el catálogo de cuentas que vaya a utilizar o al que vaya a tener que hacer referencia cuando esté trabajando. Pero eso es para que ustedes pues logren comprender que hay cierto grado de flexibilidad. Ahora, incluso hay personas que
estructurado un catálogo de cuentas diciendo 1 activo, 1 activo corriente, 1 quedando entonces acá la cuenta de efectivo en 111 y ya no le añaden otro dígito más. Así que significaría esto, que la siguiente cuenta sería 112, 113, 114. Ahora bien, ¿de qué depende esto? Voy a hacer un adelanto de esto. Esto va a depender precisamente de la cantidad de cuentas que tenga la empresa, la entidad, principalmente para efectos de automatización. Y eso lo veremos en un futuro con un grado mayor de amplitud. Pero por ahora tome el estudiante este como un ejemplo que le va a servir mucho y ya va a llevar una idea de qué es un catálogo de cuentas, de qué es un código, porque ya sabemos lo que es una cuenta, que es el que identifica a esa cuenta. Aquí entonces pasemos al otro nivel. Tenemos que 1 es activo y 1 activo corriente. Y ya en el caso, para nuestro ejemplo, 1110, 1120, 1130, 1140. Ahora partimos siempre del 1, que es activo. Entonces, 2, el activo no corriente, que solemos identificarlo como propiedad, planta y equipo. Y como aquí estamos trabajando con una codificación de 4 dígitos, decimos entonces 2, 10, siguiendo el mismo orden que teníamos en los activos corrientes. Allá teníamos 1110, aquí 1210 para terrenos, 1220 para edificaciones y así sucesivamente. Creo que este cuadro, aunque pequeño, porque de momento hasta acá lo vamos a ver, es bastante representativo y bastante entendible para el estudiante. Pasemos al ejemplo del cuadro que está ahí en el mismo catálogo, pero del pasivo. Notemos que acá, mientras que el activo era 1, aquí tenemos que el pasivo es 2. Acá le añadimos un dígito y decimos 2, 1, pasivo a corto plazo. 2, 1, 10, siguiendo el mismo orden que teníamos para el activo. Nada más que ya empezaba con 1, aquí empieza con 2. 21, 10, cuentas por pagar. 21, 20, documentos por pagar a corto plazo. 21, 30, intereses por pagar y así sucesivamente hasta donde sea necesario dependiendo del tamaño de la empresa, de la cantidad de transacciones que se lleven a cabo. Ahora bien, para pasivo a corto plazo teníamos 21, para pasivo a largo plazo tenemos 22 y seguimos en el mismo orden, 22, 10, 22, 20 y así sucesivamente. 22, 10 para documentos por pagar, 22, 20 para hipotecas por pagar y así sucesivamente. Ahora repito lo que expliqué para el caso del activo. Si en el activo hubiéramos utilizado solo 3 dígitos y hubiéramos dicho allá 11, 1 o 111, aquí tendríamos que decir, o más bien tendríamos que tener identificada cuentas por pagar como 211. Siempre se va a guardar un principio que se llama el principio de consistencia. Muy bien, entonces, de igual manera, si a la hora de estructurar el catálogo de cuentas en el activo hubiéramos dicho 1101, aquí deberíamos tener 2101, 2102, 2103. Acá 2201, 2202. O sea, respetar el mismo orden para todo el catálogo. Y esto, como repito, vamos a verlo con mucha amplitud, pero en otro nivel. De momento consideramos que esto es bastante útil para el estudiante a este nivel introductorio que está llevando el estudiante en nuestro programa de contabilidad desde cero para emprendedores. ¿Cuál es el trabajo de la persona que va a trabajar en contabilidad? Y eso es muy importante porque como ya dije, no tiene, por lo menos al inicio, no tiene que preocuparse de estructurar un sistema de cuentas, no tiene que preocuparse de buscar cómo crear los códigos, porque eso es trabajo que ya alguien ha hecho. Pero hay un trabajo que sí va a tener el estudiante en todo momento cuando esté trabajando en contabilidad, sea en lo personal
o sea en una empresa, un despacho contable, una oficina de contabilidad, y es identificar las cuentas que intervienen en una transacción determinada. Eso sí es trabajo del estudiante, identificar las cuentas que intervienen en una transacción. Recordemos que las transacciones son vender, comprar, gastar, invertir, buscar financiamiento. En torno a eso es que se llevan a cabo las transacciones o las diferentes transacciones. ¿Qué sí debe hacer el estudiante? Identificar las cuentas que intervienen en esa transacción determinada. Eso sí es un trabajo. No, el trabajo del estudiante ya laborando no va a ser cada vez que haya una transacción ver qué cuenta genero, qué cuenta invento, qué cuenta voy a crear. No, pero sí identificar qué cuentas están interviniendo en esa transacción que está llevando a cabo, y esa transacción que está llevando a cabo va a tener una o más cuentas dentro de la transacción, y el trabajo nuestro como contadores, como auxiliares de contabilidad o encargados de registros contables va a ser identificar qué cuentas intervienen, y esas cuentas son de las que se encuentran en el respectivo catálogo de cuentas. En una transacción puede intervenir una o más cuentas. Eso también hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque toda transacción se lleva a cabo mediante actividades en que intervienen diferentes factores. Por ejemplo, si vendo, ahí va a intervenir probablemente el dinero porque alguien me va a pagar en efectivo, pero puede ser que estoy vendiendo a crédito, entonces va a intervenir las cuentas por cobrar. Entonces siempre va a intervenir una o más cuentas. Y más adelante voy a explicar por qué podría intervenir una misma cuenta, ¿verdad? Pero por ahora aprendamos esto. En una transacción puede intervenir una o más cuentas, generalmente más cuentas. ¿Qué debe hacer el estudiante o el funcionario que trabaja en contabilidad? Identificar qué cuentas están interviniendo. ¿Dónde las va a encontrar una vez que las identifique? En el catálogo de cuentas. Es decir, las cuentas que va a identificar es tomar el catálogo de cuentas y ver qué cuentas utilizamos nosotros en nuestra empresa, en nuestro negocio. Utilizamos estas que están acá. ¿Cuáles de estas están interviniendo en esta transacción? Ese es un trabajo obligatorio que se debe hacer, y más adelante vamos a ver por qué debe ser así. Y aquí concluimos con la clase número 11. Muchas gracias por atender a esta clase. Nos vemos en la clase número 12, así que los espero en nuestra próxima clase.